¿entiendes? Bueno, un Imagínese. llamadito de atención no sobra, estamos en las cartas del campo del mundo rural. Juan Carlos Pérez Bernal es un periodista radiofónico que hizo su historia en Todelar, por eso aquí lo entrevistamos. Carlos, me alegra mucho saludarte. En efecto, tuvimos la oportunidad de trabajar en Todelar. Fue una época maravillosa para mí. Como periodista creo que fue una parte clave de mi carrera, ¿cierto? Si bien nunca he abandonado el periodismo, dos experiencias me han marcado especialmente: la dirección del noticiero Todelar de Colombia y la dirección del semanario Semana Económica en Señal Colombia. Yo empecé a ejercer el periodismo en Ibagué, aunque no duré mucho tiempo allí, año 1986. Soy egresado de la tecnología en periodismo de IMPAU y posteriormente hice la profesionalización en Libertadores. Después seguí también estudiando, pero después de haber terminado en IMPAU, pude acceder a la tarjeta profesional de periodista, que en ese tiempo pues era todo un honor tenerla. Eso yo creo que de alguna manera significaba mucho para nosotros, era como un gran triunfo. Y en efecto pude empezar allí, como le decía a Carlitos, en Ibagué, trabajando con una emisora muy pequeña también afiliada a Todelar, La Voz del Nevado. Y años después, creo que un año después aproximadamente, o tal vez un poco menos, ingreso a RCN Ibagué. Soy corresponsal de RCN Ibagué durante poco tiempo, 6 meses, y después decido regresar a la capital colombiana. Mi primera experiencia, qué curioso, trabajo en Ibagué con Todelar y cuando llego a Bogotá, la primera oportunidad que se me abre y esa primera experiencia laboral en la capital colombiana es de nuevo con Todelar, al lado del equipo de Edgar Artunduaga. Como se puede notar acá, mi vida profesional ha estado atravesada, en el buen sentido del término, por la radio. La radio para mí lo es todo en el campo profesional, a tal punto que hoy en día sigo haciendo radio ya en la emisora de la Universidad Sergio Arboleda y con un podcast que se llama Mundo Rural, el podcast del campo colombiano. Eso es grosso modo lo que he hecho y bueno, estoy atento a tus inquietudes, Carlitos. Pérez Bernal también inició en Todelar con Todelar en Campo y Noticiero Todelar de los Niños. Sí, Todelar para mí fue siempre, en el buen sentido del término, una escuela. A veces yo escucho decirles a algunos colegas que una escuela, pero de manera despectiva, ¿no? Yo lo digo con todo el cariño del mundo. En Todelar, en efecto, pude dirigir ese programa del campo que para mí es básico, fue básico y sigue siendo importante porque hoy trabajo todavía en ese tema agrario, porque yo soy de ascendencia y de descendencia rural, ¿cierto? Tengo raíces campesinas, soy oriundo del departamento del Tolima, de Villarrica, un pueblo que está ubicado en el oriente de ese departamento. Y por lo tanto yo crecí, por ejemplo, escuchando Radio Sutatensa, y Radio Sutatensa pues era un referente también en el campo colombiano. De hecho, puso en marcha el modelo de educación fundamental integral al servicio de campesinas y campesinos. Y ese modelo pues entra en una pausa en 1989 y se reactiva en 2012 y hoy en día tenemos una alianza con Acción Cultural Popular, la antigua Radio Sutatensa. Entonces, volviendo al tema de Todelar, en efecto, allí pudimos, creo que hacer una gestión de la cual nos podemos sentir orgullosos. Por ejemplo, con Todelar y Colombia Buenas Noticias, ¿cierto? Que fuera liderada en su oportunidad por Luis Guillermo Troya, por César Fernández. Yo hice parte de ese equipo cuando nace la propuesta de Todelar y Colombia Buenas Noticias y cuando unos años después, hacia 1998, ya asumo como subdirector del noticiero, pero en la práctica como director, retomamos esa tarea de Todelar y Colombia Buenas Noticias y esa fue una experiencia inolvidable porque estoy plenamente convencido de que este país lo necesitaba en ese tiempo y lo necesita hoy en día, ver su parte positiva,
porque los colombianos como que nos hemos acostumbrado a que este país solo produce malas noticias y esa es una absoluta falacia. De eso estoy completamente convencido, Carlos. Actualmente Juan Carlos Pérez Bernal se encuentra laborando en la Universidad Sergio Arboleda dictando la cátedra de la radio. Yo creo que no debería haber un divorcio real entre la academia y el periodismo. Yo he buscado que no sea así, pero claro, hay una distancia porque en el periodismo cotidiano se corre mucho, hay que trabajar con esa premura, con la agilidad que demanda la radio, que es en vivo y en directo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que tú gentilmente nos apoyabas mucho haciendo los contactos telefónicos como productor, además de que era reportero, también como productor de los noticieros. Y eso hay que hacerlo ya. Se necesita tal personaje y hablamos en vivo y en directo. Esa es una parte muy importante de la radio, pero no es la única. Hoy con el podcast se ha demostrado que podemos hacer un periodismo más pausado, un periodismo que analice más, que vaya más al fondo de los temas. No critico el otro tipo de periodismo, ese inmediato, porque también lo necesita una sociedad, ¿cierto? Eso de que me están alertando en tiempo real sobre lo que pasa, creo que cumple también su función social. Pero hoy en día creo más en un periodismo de profundidad, en un periodismo que va de la mano de lo que se denomina genéricamente periodismo narrativo, donde se le da más y más importancia a la forma de contar, al contexto, al contraste, a la confrontación de fuentes. Y yo creo que ahí la academia tiene mucho que aportar, si bien es cierto que, claro, si nos comparáramos en rating con las cadenas comerciales no tenemos nada que hacer, pero aún así estamos defendiendo un principio fundamental como lo es el ejercicio pleno de la comunicación. Y ahí el periodismo cumple una tarea vital. Para Juan Carlos Pérez Bernal, lo importante es que el periodista no pierda su esencia de reportero y que se ponga las botas en el terreno. Sí, yo creo, Carlos, que de alguna manera en lo que es la esencia del periodismo no puede cambiar. El periodismo tiene que ser el mismo de ayer, hoy y siempre, ¿cierto? En lo que podríamos llamar como su ADN. Un periodista es aquel guerrero que sale a la calle, que se unta los zapatos de barro, que habla permanentemente con las fuentes y que está ávido de confrontar, de contrastar esa información oficial. Yo creo que esos valores se mantienen vigentes. Pero sí, desde luego que hay que aceptar que la tecnología ha hecho que cambien las dinámicas, la forma como nos conectamos. De hecho, estamos haciendo una entrevista por Skype, por una plataforma que en ese tiempo era impensable. Y bueno, tenemos todo el fenómeno de las redes sociales, incluso ya vamos con el tema de la inteligencia artificial. Esas son herramientas poderosas que nos pueden ayudar a hacer un mejor periodismo. Pero ¿cuál es el problema que yo veo? Que esas herramientas, en buena medida y con honrosas excepciones, se ponen más bien al servicio del facilismo, ¿cierto? Se cree, por ejemplo, que uno puede hacer una historia solo con información de Twitter. Y Twitter nos da unas pistas. Twitter nos da una información preliminar, información en bruto. Si somos verdaderos periodistas, tenemos que reelaborar esa información, tenemos que darle sentido a esa información. Y creo que ahí es donde se está fallando mucho por parte de los medios. Yo creo, insisto, que siguen cumpliendo una tarea vital en las sociedades, pero que no es que se haya abandonado ese periodismo que hacíamos nosotros. Yo no soy como tan duro con el tema, ¿cierto? Y no me voy a quedar en la nostalgia de decir que hace muchos años se hacía un mejor periodismo, porque hoy en día hay excelentes periodistas, pero estoy hablando sobre todo de aquellos medios que le apuestan es al clic, ¿cierto? Que viven como presos del clic, del afán de circular, de que los vean mucho, y ahí es donde creo que se están cometiendo muchos errores. Y aquí cabe recordar que Juan Carlos Pérez Bernal fue la primera persona que me abrió las puertas del periodismo y de la radio colombiana.
Carlitos, ha sido muy grato y antes de despedirnos, obviamente seguiremos hablando. Yo quiero reconocer esa gran labor que hicimos hace varios años, a finales de 1998, entre 1998 y 2001, estuvimos en Todelar y quiero reconocer esa tarea grande que tú hiciste allí y tú de alguna manera lo mencionaste ahorita, cómo llegaste en una oportunidad a presentarte como cualquier estudiante, a pesar de que eres hijo de un periodista muy reconocido, a quien yo había tratado ocasionalmente, pero sí lo había conocido, me acuerdo, en una oportunidad que estuve cubriendo la inauguración de la presa de Betania en el Huila. Allá compartí un rato con él, hablé y bueno, después cada quien en su actividad. Pero desde luego que tu padre marcó historia con su periscopio político, que yo no me lo perdía y creo que la mayoría de periodistas lo consultábamos permanentemente. Entonces yo confieso que cuando a mí me dicen por teléfono que está ahí en la recepción Carlos Murcia, creí que era tu padre. Entonces yo dije, claro que sigue inmediatamente cuando veo que eras tú, fue una sorpresa grande y yo quiero resumir todo esto diciendo que yo dije, este muchacho debe tener muchas ganas de hacer bien las cosas porque perfectamente le hubiera podido decir a su padre que me llamara a ver si yo lo atendía y no fue, me pareció un gesto maravilloso y no me equivoqué. No me equivoqué cuando dije, ¿por qué no integras nuestro equipo? ¿Por qué no trabajas con nosotros? Y bueno, Carlitos, me siento orgulloso de haber hecho un pequeño aporte a tu vida profesional.